Amigos y hermanos, muy buenos días. Que el Señor les bendiga y les ayude a comprender que, aunque no participamos en la condenación a muerte del Señor Jesucristo, somos tan culpables de su muerte como los judíos y romanos. Y ahora, palabras de sabiduría. Juan 18:36. Respondió Jesús: mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi reino no es de este mundo. Mis amados amigos y hermanos, reciban nuestra sincera gratitud por el gran privilegio de permitirnos compartir con ustedes estos breves minutos de saludable alimento para el alma, rica nutrición para la mente y fresco refrigerio para el espíritu. En el día de ayer hicimos la introducción del tema juicio religioso y juicio civil al Señor Jesucristo. Debemos señalar que estos juicios a los que sometieron a nuestro amado Salvador estaban plagados de mentiras, prejuicios y falsas acusaciones por parte de sus enemigos, sobre todo el juicio religioso. En el juicio civil fue el juez Pilato, como gobernador romano en ese entonces, quien dio participación a Herodes y se acusó al Señor Jesucristo de traición a Roma. Pilato lo encuentra inocente, pero lo condena. El juicio religioso lo encabezó Caifás como jefe del Sanedrín o Suprema Corte de Israel, formada por 70 sacerdotes, ancianos, fariseos y doctores de la ley, incluyéndolo a él, que completaban o llegaban a 71. Lo importante aquí es que estos supuestos defensores y representantes de la ley, violentando todo el proceso que debían seguir y pisoteando la ley, condenan a Jesús por blasfemia. Simplemente porque él dijo la verdad de que él era y es el Hijo de Dios. Este irrespetuoso, injusto, atropellante juicio religioso al Señor fue también ilegal por las siguientes razones. 1. Se llevó a cabo por la noche. 2. Llevaron a declarar falsos testigos. 3. Se llegó a un veredicto el mismo día de la vista. Y 4. El juez se rasgó su vestidura, que en este caso era Caifás, que encabezaba al Sanedrín. ¡Qué paradoja y cuánto daño hace la ceguera espiritual! Quienes estaban llamados a reconocer y defender al Mesías Rey son los que lo rechazan, escupen, abofetean, condenan y matan al autor y consumador de la vida. De igual manera, hoy día hay tantos millones de hombres y mujeres que con sus hechos hacen lo mismo, aunque con sus labios dicen amar y creer en el Señor Jesucristo. A todos les recordamos
que un día comparecerán ante él para dar cuenta y escuchar de sus labios el veredicto de condenación eterna, si no reflexionan a tiempo y lo reciben como Señor y Salvador. Continuemos pues escuchando al doctor McDonald, que nos sigue comentando el juicio civil con el tema Juicio religioso y civil al Señor Jesús, parte 2, Juan 18, 29 a 40. Vemos en el versículo 29 que Pilato, el gobernador romano, cedió a los escrúpulos religiosos de los judíos al salir a donde estaban. Comenzó el juicio pidiéndoles que declarasen la acusación contra el prisionero. La respuesta de ellos fue audaz e irrespetuosa. Dijeron en efecto que ya habían juzgado el caso y le habían hallado culpable. Todo lo que ellos querían era que Pilato hiciera pronunciara la sentencia. Vemos en el versículo 31 a Pilato tratando de evadir la responsabilidad y devolverlo a los judíos. Si ya habían juzgado a Jesús y lo habían declarado culpable, entonces, ¿por qué no lo sentenciaban de acuerdo con su ley? Los judíos respondieron: no somos una nación independiente. Hemos sido ocupados por el poder romano. El gobierno civil ha sido quitado de nuestras manos y ya no tenemos la autoridad de ejecutar una persona. De este modo, confesaron su esclavitud y sujeción a un poder gentil. Además, querían trasladar el odio de la muerte de Cristo a Pilato. El versículo 32 puede tener dos significados. Primero, en Mateo 20:19, Jesús había predicho que sería entregado a los gentiles para ser matado. Los judíos estaban cumpliendo su palabra. En segundo lugar, en muchos lugares el Señor dijo que sería levantado en Juan 3:14, en el capítulo 8 y en el capítulo 12 en dos ocasiones. Se refería a la muerte por crucifixión. Los judíos usaban la lapidación, el apedreamiento, en casos de pena capital, mientras que la crucifixión era el método romano. Por su negativa a efectuar la pena de muerte, los judíos cumplieron, sin saberlo, estas dos profecías referidas al Señor. Pilato entonces llevó a Jesús dentro del palacio para una entrevista privada y le preguntó sin rodeos: ¿eres tú el rey de los judíos? Jesús respondió en el versículo 34, por así decirlo: como gobernador, ¿alguna vez has oído que yo haya intentado derrocar la dominación romana? ¿Alguna vez has sido informado de que yo me proclamara como un rey que socavaría el imperio de César? ¿Sabes de esta acusación por experiencia personal o es lo que te acabas de oír decir a estos judíos? La respuesta de Pilato en el versículo 35 fue despectiva. ¿Soy yo acaso judío? Daba a entender que él era demasiado importante como para preocuparse de un problema judío local. Sin embargo, su respuesta era también una admisión de que no conocía ninguna acusación real contra Jesús. Solo sabía lo que los gobernantes judíos habían dicho.
El Señor entonces confesó que él era rey, pero no la clase de rey que los judíos le acusaban de ser, y no la clase que amenazaría a Roma. El reino de Cristo no progresa por medio de las armas humanas. De otra manera, sus discípulos habrían peleado para evitar su captura por los judíos. El reino de Cristo no es de aquí, no es de este mundo. Sus metas y objetivos no son carnales. A continuación, en el versículo 37, Pilato le preguntó si él era realmente un rey. Jesús le contestó: tú dices que yo soy un rey. Esto era simplemente una forma de decir: sí, lo que dices de mí es cierto. Sin embargo, su reino tiene que ver con la verdad, no con espadas y escudos. Era para dar testimonio de la verdad que él vino al mundo. La verdad aquí significa la verdad acerca de Dios, acerca de Cristo mismo, acerca del Espíritu Santo, el ser humano, el pecado, la salvación y todas las otras grandes doctrinas del cristianismo. Los que amaban la verdad escucharon su voz, y es así como su imperio creció. Pilato preguntó: ¿qué es la verdad? Es difícil decir lo que él quería decir. ¿Era sarcástico o estaba desconcertado o interesado? Todo lo que sabemos es que la verdad encarnada estuvo delante de él y no la reconoció. Perdió la gran oportunidad de su vida. En el versículo 38, Pilato se apresuró a salir a los judíos con la admisión de que él no podía hallar ningún delito en Jesús. Por el versículo 39 nos enteramos de que era costumbre, llegada la Pascua, que los judíos pidieran que los romanos pusieran en libertad algún prisionero judío tristemente célebre. Pilato se aprovechó de esta costumbre en un esfuerzo por agradar a los judíos y al mismo tiempo dejar a Jesús libre. El plan falló. Los judíos no querían a Jesús, querían y preferían a Barrabás. Barrabás, un prisionero famoso por ser ladrón y criminal. ¡Qué barbaridad, mis amados amigos y hermanos! ¿A qué plano llevaron al Señor Jesucristo? A compararlo y ponerlo en la balanza con un ladrón y criminal de la categoría de Barrabás. Simplemente por la ceguera espiritual, por no estar atento al mensaje de Cristo, que con tanto esfuerzo trató de darle a entender que Él era el Rey de Reyes y Señor de Señores, el Hijo de Dios, y que Él era igual a Dios, y lo demostró, pero no lo entendieron. Así hay muchas personas hoy en día. Ojalá que prestemos más atención a la palabra del Señor, de modo que podamos conocer la verdad, toda la verdad. Que el Señor les bendiga y que así sea.